continuar repasando lo último que dijimos, que estos tratamientos se hacen, uno con ampicilina. Barato, ese antibiótico es muy antiguo y ustedes van a tener que ir viendo las dosis más o menos, porque todo eso está en tu celular, ¿no? O sea, no necesitas vos llevar un libro. Y vamos por kilo por día. No varía mucho de eso, pero como eso está en tu celular, no es imprescindible que tengamos que poner las dosis de cuánto vas a usar. Todo está ya en tu teléfono, las dosis pediátricas, así que no necesitas vos memorizar. Sería perder el tiempo, ¿no? Lo que sí tenés que aprender es hacer el diagnóstico. Con el diagnóstico, ya en tu celular encontrás todo lo demás que vas a necesitar. Por eso es que basta con que sepas que vas a usar ampicilina y además un aminoglucósido. ¿Cuál es el que se usa? Amicacina o genta. Genta es la que usamos hace 500 años. Puede que haya resistencia, es barato, sigue habiendo. Y la amicacina también, solo que como hemos visto en el capítulo anterior, la amicacina también se usa para la tuberculosis. Entonces no es muy conveniente usarla sin medida. ¿Por qué? Porque podemos estar colocando amicacina a un tuberculoso que no sabemos que es tuberculoso y vamos a hacerlo resistente, ¿no? A ese bacilo de la tuberculosis. Seguimos admitiendo a estos jóvenes ya. Ambos tienen actividad sinérgica. Sinérgica quiere decir que se ayudan entre los dos. Solito es 1 más 1, solito es 1, el otro solito es 1. Pero sumados no dan 2, dan más de 2, dan 3. Eso es sinergia. Cuando la suma de ambos produce un resultado mayor que el efecto individual. Es como si fuera 1 más 1 igual 3. Eso es la sinergia. Eso ocurre, por ejemplo, otro ejemplo más común es el cotrimoxazol, que es la mezcla de sulfametoxazol y trimetoprim, y se llama cotrimoxazol. Eso es lo que hace sinergia. Solitos, el sulfametoxazol o solito la trimetoprim casi no hacen mucho efecto, pero juntos son un muy buen antibiótico. Entonces, esto tiene actividad sinérgica sobre todo sobre el estreptococo beta, hemolítico. Este es uno de los que más mata a los recién nacidos y está bastante difundido en la piel, ¿no? La piel de la madre, en todos esos lados de la piel, entonces es fácil que se contamine. La Escherichia coli, que es parte de las heces fecales y como es el área por donde nace el recién nacido, pues obviamente se puede contaminar. Listeria monocitógenes y generalmente esos se van a cubrir con la ampicilina. También en el tratamiento se puede usar las cefalosporinas, hemos dicho, de tercera generación. Solo la cefotaxima. Esa es la alternativa en vez de usar el aminoglucósido. Como estábamos diciendo, mejor si no usas la amicacina, en vez de la amicacina puedes hacer ampi más cefotaxima. Ah, ya. Su uso existe rápida resistencia y además el uso prolongado es factor de riesgo para candidiasis. Entonces, como que no es muy bueno ese tratamiento, te está diciendo acá el mismo libro, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen resistencia rápidamente las bacterias y además, y esto es importante que lo tomen en cuenta, cuando haces tratamientos con antibióticos de amplio espectro y por largo tiempo, eso hace un desbalance entre las bacterias y los hongos. Si matas muchas bacterias, van a proliferar los hongos. Y eso es peor todavía para el paciente, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, que no podemos usar mucho tiempo antibióticos y de muy amplio espectro porque eso daría lugar a que proliferen los hongos. Y eso ya es grave, ¿no? Por eso es factor de riesgo para candidiasis invasiva, dice. Ventajas de que la cefalosporina, la cefotaxima, penetra muy bien en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en los pacientitos en los cuales
por la sepsis sospechamos que están con meningoencefalitis, es muy buena la cefotaxima. Penetra bien al cefalorraquídeo, cosa que no hace bien los aminoglucósidos. La amicacina o la genta no atraviesan bien la barrera hematoencefálica, o sea, no servirían en caso de meningitis, pero la cefalosporina esta, la cefotaxima sí. Solo que no es muy eficiente cuando se trata de gran negativos. Por lo tanto, se quita, hemos dicho, el aminoglucósido y se lo cambia por esta cefalosporina de tercera generación, la cefotaxima. La ceftriaxona, que es otra cefalosporina, su uso está contraindicado porque, como hemos visto en el capítulo de neonato, la ceftriaxona te puede dar kernícteros porque va a desplazar la bilirrubina de su unión con la albúmina. O sea, la ceftriaxona se va a unir a la albúmina y la bilirrubina va a quedar suelta. Y si queda suelta, va a penetrar a la neurona. Duración. En bacteriemias, o sea, cuando hay bacterias en la sangre, pero no hay un foco identificable, o sea, no se sabe si es meningitis, no se sabe si está en su pulmón o en sus riñones. Entonces, en esos casos, hay que dar 10 días de tratamiento. En la meningitis sin complicaciones atribuibles al estreptococo, 14 días. El estreptococo es el que más miedo le tienen, de hecho, ¿no? O sea, a pesar que es una bacteria que en los adultos no hace nada más que unos granitos, pero los neonatos los mata, ¿ve? Entonces, meningitis sin complicaciones atribuibles al estreptococo, B, el tratamiento es 14 días. Otras infecciones focales secundarias al estreptococo, como osteomielitis, endocarditis, más de 14 días. Eso ya va a depender de la clínica, ¿no? Meningitis por gran nativo, como la Escherichia coli, 21 días de tratamiento. Harto, ¿no? 21 días. O otro dato es 14 días después de obtener un cultivo negativo. O sea, ese cultivo, cuando salga negativo, 14 días más todavía tenés que hacer el tratamiento. Entonces usamos cefotaxima más el aminoglucósido hasta obtener los resultados de pruebas de sensibilidad. O sea, cuando haces un cultivo hay que hacer también pues el antibiograma, ¿no? O sea, ¿qué germen hay y cuál es el mejor antibiótico? A eso se refiere, ¿no? Usamos cefo más algún aminoglucósido hasta obtener resultados de pruebas de sensibilidad. Duración de la terapia antimicrobiana en caso de cultivos negativos. Eso es controvertido, ¿no? Puta, es negativo, pero será falso negativo. Eso hay que correlacionar con la clínica. Y por eso lo que generalmente dice la duración es controvertido, el tiempo de tratamiento. Porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero en promedio una semana le hacen el tratamiento. Falsos negativos de los hemocultivos puede ser por la terapia antimicrobiana durante el trabajo de parto. Esto es importante tener en cuenta. Aquí quedamos el martes. Borramos eso entonces. Le decía que como una rutina de los obstetras, les colocan pues su penicilina intramuscular a la madre durante el parto. Y mientras ellos están ahí, puje, puje, señora, ya la enfermera ya está automatizada, la enfermera, y viene ya con su jeringa cargada y plan, le clava en su nalga su penicilina. Cuando está pujando todavía la señora con tal feto adentro, pues, ¿no? Entonces, obviamente, esa penicilina atraviesa la placenta y llega al feto, y esa penicilina es la que da falso negativo. Entonces es importante tomar en cuenta de que un hemocultivo negativo puede ser no porque el paciente esté sanito, sino porque recibió la madre esa dosis de antibiótico durante el parto. La decisión debe incluir la consideración de la evolución clínica. Eso es lo más importante. Ya, la clínica es soberana, van a escuchar eso. Siempre los viejos dicen,
Y en algunos libros, muchos libros dicen, ¿no? La clínica es la que manda. Y eso ya les había dicho incluso cuando hablábamos de bilirrubina. Si vos ves que el color amarillo llega solo a la carita, quiere decir que solo tiene 5, pues, aunque el laboratorio diga que tiene 20, mentira. Lo que vos estás viendo en el paciente, eso es lo que manda. A eso se refiere con la clínica de soberana. ¿Mm? Entonces, la decisión es considerar la evaluación clínica y además los riesgos que puede haber cuando vos decides darle mucho tiempo antibiótico. Hemos dicho que mientras más tiempo de antibiótico, más riesgo de que proliferen los hongos y además eso obliga a que esté más tiempo en el hospital y eso de por sí ya es un riesgo muy grande, el tiempo de internación. En promedio 5 más o menos 3 días, dice, ¿no? Existe asociación entre administración prolongada, mayor a 5 días, con fallecimientos y con enterocolitis necrotizante. Se ha visto que cuando se le hace tratamientos así más de 5 días, más cantidad de pacientitos se han muerto que aquellos que han recibido menos tiempo. Y además hay una complicación intestinal, se llama enterocolitis necrotizante. Se mueren esas partes del intestino y obviamente el contenido del intestino que es totalmente contaminado penetra al torrente circulatorio. Y eso es gravísimo, no se salvan los neonatos de eso. Casos clínicos, más casos clínicos que ponía esta publicación. Recién nacido con antecedente materno de ruptura prematura de membranas de 48 horas. ¿Qué conducta debe seguirse? Observar signos de alarma, solicitar glicemia, electrolitos y gases en sangre arterial, solicitar glicemia, calcemia, hematocrito, grupo y factor RH, administrar ampicilina y amicacina de manera profiláctica, solicitar hemograma, recuento de plaquetas, proteína C reactiva, hemocultivo y luego iniciar tratamiento con ampicilina y amicacina. Y acá está su respuesta, dice, ¿no? La conducta debería ser solicitar sus pruebas, hemograma, PCR y hemocultivo, sacas eso e inicias tratamiento. ¿Por qué? Porque hay el factor de riesgo, que es la rotura prematura de membrana. Entonces, sacamos los laboratorios y recién ahí iniciamos tratamiento. Esa es la conducta. El tratamiento tiene que iniciarse de manera precoz, pero obviamente no puedes pues poner antibiótico y tomar muestra porque ya eso te va a dar falsos negativos. Entonces primero se saca la muestra y luego se inicia un tratamiento precoz antibiótico. No puedes esperar a que salgan los resultados, no, ya se ha muerto el paciente si quieres esperar. 2. Un recién nacido con sospecha de sepsis. Antes de eso, aquí atrás decía, hay factor de riesgo como la rotura prematura de membranas. Eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá dice, antecedentes maternos de ruptura prematura de membranas de 48 horas. Entonces, siempre que hayan esto, en los casos clínicos que les voy a poner en el examen, tienen ustedes que tomar en cuenta los factores de riesgo. Eso es lo que manda para empezar un tratamiento o para hablar de sepsis, ¿no? En un recién nacido con sospecha de sepsis, ¿cuándo debe iniciarse el tratamiento? Entonces dice acá, inmediatamente después de tomar muestras para cultivo o inmediatamente después de sospechar sepsis, o depende si se trata de una sepsis precoz o tardía, o luego del resultado del hemocultivo, o luego de tener una certeza razonable apoyado por pruebas de laboratorio, y es lo que habíamos dicho hace ratito, ¿no? Inmediatamente después de tomar muestras para cultivo. Ahí es cuando tienes que hacer el tratamiento. Esta es la opción para responder. No tenés que, ni bien sospechás, empezar el tratamiento, no. Ya con eso vas a echar a perder
la posibilidad de hacer cultivos. Depende si se trata de sepsis precoz o tardía, nada que ver, sepsis es sepsis, ¿no? Y el tratamiento tiene que empezarse ya nomás después de tomar las muestras de cultivo. O luego del resultado del hemocultivo, no, ya se ha muerto, ya por paciente si esperas al resultado del hemocultivo. O luego tener una certeza razonable apoyado en las pruebas de laboratorio. No hay esas pruebas de laboratorio. No existe ninguna prueba con certeza razonable de laboratorio. No existe. Simplemente es los factores de riesgo. Estrategias de prevención. Tratamiento materno, dice, con antibióticos intravenosos, intraparto, para prevención de infecciones por estreptococo del grupo B. Dice, es la única intervención demostrada que disminuye la incidencia de sepsis neonatal precoz. Vamos a ver, hay dos más que están entrando. Bien. Es la única intervención demostrada que disminuye la incidencia de sepsis neonatal precoz. Pero hay que tener evidencia laboratorial de que la madre está colonizada. Entonces, para que no le entre el estreptococo al pacientito, bueno, puedes hacerle intraparto su tratamiento para el estreptococo, pero primero hay que tomarle la muestra a la mamá y rápidamente con una tinción de Gram se puede determinar si hay o no estreptococo grupo B. A eso se refiere, hay que tener evidencia laboratorial de madre colonizada. La profilaxis adecuada sería electiva, la penicilina o la ampicilina o la cefazolina, 4 horas antes del parto. Si la madre tiene alergias, pero no es grave a la penicilina, cambiarla por cefazolina, que sería la segunda opción. Pero si la madre tiene alergia grave a la penicilina, como sus angioedema y demás cosas, se debe cambiar a clindamicina. Esa es la otra opción. En vez de penicilina, usas clindamicina, pero solo si la muestra que ha sacado de la parte rectal o vaginal es sensible, ¿no? O sea, son aquellas madres que se han tomado esas muestras de secreciones rectovaginales. En caso de que la sensibilidad a la clindamicina sea desconocida y el estreptococo grupo B es resistente, entonces se usa la vancomicina. Este antibiótico se usa hartísimo ahora, es la moda, el último grito de la moda en las terapias intensivas, ¿no? Solo que es caro. Pero todo el mundo usa vancomicina como la gran salvación. Indicaciones para usar agentes antimicrobianos intraparto. Cultivos positivos o test molecular positivo para estreptococo del grupo B. A menos que sea cesárea, bueno, si es cesárea, no hay necesidad porque no va a salir por el canal del parto. Otra indicación, colonización materna desconocida, con gestación menor a 37 semanas, con rotura prematura de membranas mayor a 18 horas o fiebre más de 38 grados. Entonces, si la madre tiene eso, ¿no? No se sabe con qué está colonizada la madre, pero tiene fiebre y hay rotura prematura de membrana más de 18 horas, no, pues entonces hay que usar antibióticos ya nomás intraparto. Otra, bacteriuria por estreptococo B durante el embarazo actual. Entonces, si la madre empieza a tener infecciones urinarias, y peor todavía, si se detecta que es por estreptococo, sí hay que hacer antimicrobianos intraparto. Otra opción, que el hijo anterior hubiera sido contaminado con estreptococo del grupo B. Quiere decir que esa madre es portadora de ese estreptococo y obviamente ya hubo la experiencia anterior. Esto para prevención de sepsis intraparto, sobre todo para el estreptococo grupo B. Hay ciertos desafíos que tiene que considerar el médico actual para manejar la sepsis neonatal. Desafío 1.
Dice, identificación de recién nacidos con signos clínicos de sepsis, o sea, sintomáticos, con una alta probabilidad de sepsis de inicio precoz, o sea, con los factores de riesgo que requieran antibióticos inmediatamente después del nacimiento. Y aquí empezamos a desglosar. Dice, la mayoría de los neonatos con sepsis de inicio precoz muestran signos anormales en las primeras 24 horas. Y eso es lo que hay que identificarlos, ¿ya? Esos signos anormales ya en las primeras 24 horas se pueden ver, pero para eso es importantísimo aprender a observar a los neonatitos. O sea, el neonato no es tanto. Se le da una revisadita, pero después de eso hay que quedarse mirándolo a ver qué hacen, cómo respiran, si tienen apnea, ya, si tienen o no temblores. O sea, es bastante útil la observación al neonato. Otro, dice, la terapia antimicrobiana de amplio espectro empírica se debe iniciar después de los cultivos. Esto cuando hay sepsis probable. Obviamente hemos dicho, ¿no? Es urgente empezar antibióticos, pero siempre después de tomar la muestra de cultivo, porque si no, se daña esa muestra, va a salir negativa. Existe mayor dificultad de distinguir recién nacidos con signos precoces de sepsis que neonatos con condiciones no infecciosas. Esto porque los signos son inespecíficos. O sea, es difícil entonces darse cuenta de esos signos precoces de sepsis. A veces se confunde, ¿no? Un neonatito que es normal nomás parecería como que está séptico y esos son los desafíos porque es bastante complicado, ¿no? El niño no habla, no responde específicamente con fiebre ante la infección, sino más bien hace a veces hipotermia o no hace nada. Por eso es un desafío también el poder discernir entre aquellos niños que están sanitos y aquellos que pueden tener sepsis. ¿Por qué? Porque los signos son inespecíficos, ¿no? Neonatos más maduros sin factores de riesgo para infección que mejoran clínicamente durante las primeras 6 horas, entonces se puede suspender la terapia antimicrobiana y vigilar estrechamente, aunque esto es riesgoso. O sea, si vos decís empezar un tratamiento, hay que estar muy pendiente de ese neonato para decir, no, suspendámosle nomás y lo vamos a observar. Casi no lo hacen, no se animan los médicos a hacer eso. Es más seguro para ellos decir, no, déjenlo nomás con sus antibióticos, ¿no? Veamos ya mañana, pasado, todo eso. No hay muchos pediatras que se arriesgan a decir, no es sepsis, quitémosle los antibióticos y lo vamos a observar. No, casi no hacen eso. ¿Por qué? Porque habría que estar ahí, ¿no? Prendido a ese neonato, habría que estar de turno todo el día y pendiente de ese neonato. En esos casos sí, pero si vos te vas a ir y vas a dejar a otros, no se corre ese riesgo. Y luego que han hecho eso ante cualquier empeoramiento, iniciar prontamente agentes antimicrobianos después de tomar los cultivos. Repite, ¿no es cierto? Segundo desafío, identificación de neonatos de aspecto sano, pero con alta probabilidad de sepsis de inicio precoz. O sea, la sospecha de sepsis que van a requerir agentes antimicrobianos pronto después del nacimiento. Serían neonatos con uno de los factores de riesgo para sepsis. O sea, colonización por estreptococo, rotura prematura de membranas mayor a 18 horas o cualquiera de los factores de riesgo. Otra, el riesgo de infección en el recién nacido varía considerablemente con el factor de riesgo presente. Es decir, hay mayor riesgo con corionotitis. Claro que sí. Ya están por las membranas con infección, ya huele feo, todo eso. Claro que hay mayor riesgo. Y con las madres colonizadas con el estreptococo, que no han recibido profilaxis intraparto. La decisión de tratar a un neonato de alto riesgo depende de los factores de riesgo presentes, de la frecuencia de las observaciones y de la edad gestacional. Mientras más prematurito, más rápido, más precoz tiene que ser el inicio del antibiótico. Y por eso hay una relación, ¿no? El umbral para iniciar el tratamiento antimicrobiano disminuye con el aumento del número de factores de riesgo. Ya, pues. Mientras más factores de riesgo, más rápido tenés que iniciar el tratamiento. Y mientras más prematuro sea, más rápido tenés que empezar el tratamiento.
Esos dos elementos hay que tomar en cuenta. El número o las características de los factores de riesgo y además la prematuridad. Resumiendo, evaluación de recién nacidos asintomáticos menores de 37 semanas con factores de riesgo, o sea, sospecha de sepsis por tener corionitis, roturas de membranas, etc. Eso es lo primero que hay que evaluar. Primero hay que hacer los test diagnósticos, hemos dicho, hemocultivos, hemogramas, recuento diferencial de leucocitos, PCR a las 12 horas, eso es lo aconsejable. No es inmediatamente cuando nace, hemos dicho, porque no sirve esa sangre, porque todavía traduce lo que tiene la madre, no lo que tiene el neonato. Posteriormente a la toma de hemocultivo precoz ya se inician los antibióticos. El hemograma y el PCR es recién a las 12 horas. Si sale positivo el hemocultivo, claro, se continúa pues tratamiento, ¿no? Obvio, sale positivo, ya listo, diste con el diagnóstico y seguís con el tratamiento antibiótico. Pero en caso de que el neonato con sepsis probable y llega un hemocultivo positivo con sepsis definitiva, basta con un hemocultivo positivo, ese recién nacido es candidato a punción lumbar. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo que tenga meningitis. Pero ¿y qué importaría que tenga o no tenga meningitis? Importa porque si tiene meningitis, varía el tiempo del tratamiento. Si es meningitis, el tiempo es mayor. Si es una sepsis sin meningitis, el tiempo de tratamiento es menor. Duración normal de terapia para sepsis, 7 días de tratamiento, pero si es con gran negativo son 21 días. Si es por gran negativo, gravísimo, ¿no? Caso de hemocultivo negativo y el neonato luce bien, pero los laboratorios son anormales, o sea, PCR elevado, índice de inmaduros sobre totales más de 0,2, neutropenia, entonces se continúan con los antibióticos. Porque si no, después te pueden hacer lío, ¿no? Si se muere el pacientito, va a decir, ¿por qué usted le suspendió antibióticos? No es los laboratorios decían que estaba mal. Entonces, para no meterse en esos problemas, aunque luzca bien, si los laboratorios te indican que siguen siendo anormales, bueno, hay que continuar con el tratamiento antibiótico. O sea, es complejo, es controversial esto de sepsis, ¿no? Hay muchas cosas que se contrarían cuando ustedes vayan analizando, cuando lean haciendo análisis, van a fijarse que hay ciertos conceptos que son contrarios, pero esa es la medicina, ¿no? O sea, no es 2 más 2, 4. Y obviamente en la práctica es lo que la experiencia, lo que va a marcar el camino que van a tener que seguir aquellos que se dediquen a atender neonatos. Eso sobre todo si la madre recibió antibióticos durante la labor del parto, porque probablemente por ello el hemocultivo sea un falso negativo. Estamos hablando acá de que en caso de un hemocultivo negativo y que el neonato esté biencito, pero si los demás laboratorios están mal, no, puede que haya salido el hemocultivo negativo, porque la madre recibió antibiótico o además porque la muestra era insuficiente. Hemos visto líneas arriba que si mandas poca cantidad de sangre, eso predispone a que el hemocultivo sea negativo, falso negativo. En general, si hay los factores de riesgo, por más que no tenga la clínica y con laboratorio normal, se continúa con el tratamiento antibiótico. Si hay hemocultivo negativo, el bebé luce bien y además los exámenes de laboratorio salen todos normales, con toda seguridad se puede interrumpir el tratamiento antibiótico. Pero acá es diferente, pues, ¿no? Hemocultivo negativo, bebé está bien, laboratorios normales, ahí ya pues puede suspenderle, ¿no? Estas son simplemente guías, todo depende del criterio médico. En caso de recién nacido a término asintomático, pero con factores de riesgo, como corionitis, entonces a las 12 horas se le solicita hemograma, PCR, e inmediatamente al hemocultivo se inicia el tratamiento antibiótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay pues, un factor de riesgo. Si llega el hemocultivo positivo, obviamente se continúa el tratamiento y se hace punción lumbar para definir el tiempo de tratamiento. En cambio, si el hemocultivo es negativo y el recién nacido está bien, pero el laboratorio es anormal, probablemente se debe a que la madre recibió antibióticos intraparto y por eso sea falso negativo.
Pero si el cultivo es negativo, el recién nacido luce bien, la laboratorio es normal, ahí se puede suspender el antibiótico y dar alta a las 48 horas. Todavía 48 horas lo observás, pero puede que a las 24 horas ya empiece otra vez a ponerse mal, ¿no? En caso de recién nacido a término asintomático, más factores de riesgo para sepsis, pero que no es corionitis, solo se pide hemograma, PCR a las 12 horas. No se inician antibióticos, solo se observan y dependiendo de los resultados del laboratorio, si es anormal, entonces se hace hemocultivo e inicia tratamiento antibiótico. De nuevo, caso recién nacido a término, asintomático, más factores de riesgo para sepsis, pero que no sea corionotitis. Porque cuando es corionotitis, eso ya pues casi clavado que va a tener sepsis, ¿no? Entonces, en esos casos, si no es corionotitis, solo se va a pedir hemograma, PCR a las 12 horas. Y no se iniciaría antibiótico, solo se lo observa y depende de los resultados del laboratorio. Si salen anormales estos laboratorios, entonces recién vas a hacerle ya el hemocultivo y vas a iniciar tratamiento antibiótico. Si son resultados normales y el recién nacido luce bien, entonces se le suspende antibiótico y alta a las 48 horas. Conclusiones. La sepsis neonatal es una causa importante de morbilidad y mortalidad. El diagnóstico excepto el hemocultivo o cultivo líquido cefalorraquídeo son útiles para identificar a neonatos con baja probabilidad de sepsis, pero no en la identificación de recién nacidos con probable infección. Ya hemos visto, los test no son, ¿no? Los otros test, solamente el hemocultivo o el cultivo líquido cefalorraquídeo son aquellos que te van a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, test diagnóstico excepto hemocultivos o cultivos de líquidos cefalorraquídeos son útiles para identificar a neonatos con baja probabilidad de sepsis, pero no en la identificación de recién nacido con probable infección. 1 mililitro de sangre tomado antes de iniciar la terapia antimicrobiana es necesario para detectar adecuadamente bacteriemias y se usa frasco de hemocultivo pediátrico, 1 ml. Menos de eso te puede dar falsos negativos. Los cultivos de zonas corporales superficiales, aspirados gástricos, urocultivos, no tienen ningún valor en el diagnóstico de sepsis de inicio precoz. Los únicos exámenes solicitados útiles son hemograma, hemocultivo y PCR. Entonces no es que hay que cultivar que orina, cultivemos secreción gástrica, no sirven esas cosas, ¿ya? Función lumbar debe hacerse solo en niños con signos de sepsis que pueden someterse de forma segura al procedimiento. ¿Por qué? Pues tenés que doblarlo y así hacerlo sufrir, ¿no? A chiquito un ratito hasta que le pille. Y además no es fácil, pues, hacerle una punción lumbar a un recién nacido. Es bastante problemático, hay que tener experiencia. O sea, es todo un procedimiento bastante riesgoso. ¿Ya? A veces lo sacan al recién nacido, como tiene que estar sin ropita, se enfrían y se pueden morir. Como lo tenés que doblar, no respira bien y se puede morir. O sea, no es simple hacerle una punción lumbar. Por eso dice, la punción lumbar debe hacerse solo en niños con signos de sepsis que pueden someterse de forma segura al procedimiento. Es decir, no hacer en los bebés que son inestables hemodinámicamente o con signos de hipertensión intracraneal. Porque si le haces cuando tiene hipertensión intracraneal, puede tener un enclavamiento de las amígdalas cerebrales y eso bloquear su centro respiratorio y cardíaco, ¿no? También se realiza punción lumbar en aquellos que tienen un hemocultivo positivo y los probablemente bacteriémicos o en aquellos que no responden adecuadamente a los antibióticos. Ahorita va a terminar esta primera conexión. Inmediatamente ingresan superficiales, así como decir, vamos a hacer acá de un cultivo de orina, un cultivo de su vómito, esas cosas, ¿no? Aspirados gástricos, urocultivos, no tienen ningún valor de diagnóstico de sepsis. Los únicos que sirven son hemocultivo, PCR. Función lumbar solo a los niños que están hemodinámicamente estables porque es riesgoso, ¿no? A un niñito que está así respirando mal o que tiene hipertensión intracraneal con su fontanela abombada. Entonces no lo puedes estar doblando así porque hay que doblarlo
Ya, o sea, y con fuerza, ¿no? Hay que doblarlo bien dobladitos para que esa columna quede totalmente abierta y puedas vos ingresar, porque si no haces eso, al meter la aguja, pinchas una arteria o una vena y ese líquido sale con sangre. No sirve eso, ¿ya? No sirve si el líquido cefalorraquídeo sale con sangre, no se puede hacer el análisis. Entonces, tiene sus riesgos y sus grandes desventajas estos niñitos neonatitos para hacerle su punción lumbar. También hay que hacerles dice punción lumbar a aquellos que tienen emotivo positivo y los probablemente bacteriémicos o en aquellos que no responden adecuadamente a los antibióticos. Si le hacen antibióticos y no está respondiendo bien, te puede que sea una meningitis y hay que cambiar antibióticos y por eso se ordena la punción lumbar. Tratamientos óptimos son antibióticos de amplio espectro, como la ampicilina con un aminoglucósido o una cefalosporina, como hemos dicho líneas arriba. Una vez que el germen se identifica, obviamente pues hay que aprovechar para hacer el antibiograma, ¿no? Y con eso ya hacemos recién un tratamiento adecuado. La terapia antimicrobiana debe interrumpirse a las 48 horas en situaciones clínicas en que la probabilidad de sepsis es menor, o 2 días de tratamiento con hemocultivo negativo, el recién nacido luce bien, es a término, exámenes de laboratorio todos son normales, solo recibió 48 horas de antibiótico y se puede suspender. Entonces, dice, la clasificación de sepsis precoz y sepsis tardía, el punto de corte es 72 horas. Los agentes etiológicos, streptococo, el grupo B, Escherichia coli, listeria monocytogenes y también en las de inicio tardío, el estafilococo aureus, asociados a neonatos con internaciones prolongadas y uso de dispositivos intravasculares. Esos que tienen así internaciones prolongadas, que le han puesto catéteres en los vasos sanguíneos, generalmente puede ser el estafilococo el que los está colonizando. Factores de riesgo, los maternos, que son los más importantes, los prenatales y los nosocomiales, o sea, cuando no se lavan la mano. Vamos a ver. Guacharaco. Intoxicaciones. Mm, Vamos a ver si podemos pillar acá intoxicaciones. Entonces, sepsis. Bueno, dale. Sí, pantalla. ¿Puede ver la pantalla compartida con intoxicaciones? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, sí. Bien. Caso clínico es intoxicaciones.
Paciente 4 años, varón, somnoliento, relata la madre que estaba bien a la hora de almuerzo y después de un rato no puede mantenerse de pie, camina como borracho, muy somnoliento. La madre relata que lo único que tenía era un resfrío con una tos moderada. Los médicos de su seguro le ordenaron internación y solicitaron los laboratorios de rutina, rayos X de cráneo y columna, en la sospecha de un traumatismo del cráneo de columna o un proceso infeccioso del sistema nervioso central. Al examen, leves estertores húmedos pulmonares, sin fiebre. Entonces aquí entra un pacientito que dice, estaba bien el almuerzo y ya después de un rato, no sé, se fueron a hacer siesta sus padres seguramente, y ya después lo vieron y estaba caminando como borracho, pues, ¿no? Con mucho sueño y se caía, pues, no caminaba, nada, entonces corriendo a su seguro y tenía como antecedente un simple resfrío, ¿no? Y una tosecita. Volvió a su seguro de la caja petrolera este. Y los médicos del seguro entonces dijeron, no, internación ese dato, laboratorio de hemograma, orina copro y rayos X de cráneo y de columna, ¿no? Para ver por qué no estaba caminando, ¿no? ¿Por qué estaba así tan inestable su marcha? Entonces ellos sospechaban, ¿no? O se ha hecho un trauma de cráneo o alguna infección, una meningitis le está dando. Obviamente no encontraron nada, pues, ¿no? Y el niño seguía mal. Y lo llevaron a mi consultorio, pues. Entonces ahí vos, cuando existe ese antecedente, o sea, esto le pasó y en la caja petrolera los que lo atendían eran 3 pediatras, los que tenían la caja petrolera. Los 3 pediatras estaban perdidos en este diagnóstico. Entonces los padres ya pues dijeron, no, son burreras, usted que está pensando que se ha caído o un trauma de columna y demás cosas. Nada, se lo sacaron de su seguro y lo llevaron a donde yo atendía, en el hospital. Entonces ese pacientito lo que hizo sospechar, lo que hay que sospechar y que no hicieron los pediatras, es de que si estaba bien a la hora de almuerzo, ¿por qué va a estar tan mal 2 horas después? ¿No es cierto? Para que sea un traumatismo del cráneo, pues tiene que haber, ¿no? Una herida, un antecedente, ¿no? Se cayó del techo, allá. Pero no, pues aquí no había nada de eso. Y cuando entonces la historia así no es tan coherente, cuando hay algo raro, tenés que sospechar en intoxicaciones. Y en este caso yo le dije a la señora mamá, como escuché que tenía leves estertores húmedos, sí está con su resfrío. Ah, entonces le dan sus jarabitos. Sí, toma sus jarabitos. Y le digo, probablemente entonces el niño se ha intoxicado con sus jarabes. Los jarabes para la tos, para el resfrío, tienen los antitusígenos y los antialérgicos, que son depresores del sistema nervioso central. Y cuando te pasas en la dosis, se pone así pues el niño, ¿no? Con un cerebro deprimido, no puede caminar, se pone como borracho, se pone somnoliento. Cuando sobrepasas la dosis de esos jarabes para el resfrío o para la tos. Y entonces la madre dice, no, doctor, ¿cómo va a pensar eso? Si él después chiquito, guaguita, no puede siquiera abrir su jarabe, ¿cómo va a poder abrir el frasco? ¿Lo tiene el frasco usted? Le preguntó, sí, aquí está en el auto, tráelo. Pues lo trajo. El chiquito estaba ahí echadito en la camilla. Y lo trae el jarabe. Y yo lo despierto, pues. A ver, despertá. Y le pongo el frasco en sus manitos. Abrilo, le digo. Y él así agarró y en echado lo abrió y me lo dio abierto. Y que, a ver, señora mamá, él lo abre. Y como son ricos esos frascos, él obviamente pues, tomó harto, ¿no? Y ese era su diagnóstico, era una intoxicación. Y lo pongo acá como caso clínico, porque obviamente yo lo atendí. Uno, porque se confunden los médicos. Y no estamos hablando de cualquier médico, estamos hablando de 3 pediatras con harta experiencia de la caja petrolera. O sea, no era aquí de una postita del quinto anillo, no, el de la caja petrolera. Ya, especialistas y demás cosas. Pero
Así se confunden. Y por eso es lo que estamos a ustedes dándoles estas experiencias para que sirva cuando a ustedes les toque atender. Normalmente al de la Gabriel se lo usa para las emergencias, pues. ¿No ve? Hay 2 millones de clínicas saliendo del segundo anillo y ahí van a estar ustedes, pues, ¿no? Menos Mundi. Y Paco y Capo van a estar todavía llevando pediatría. Pero ya los demás van a estar, pues, ¿no? Ya querían trabajar haciendo sus turnitos. Y, no, hay una más, ¿cómo se llama? La RH negativo, esa mesa más va a estar haciendo pediatría también. No va a ser solito los dos, va a ser Flavia, Mundi, Flavia y Capo. Esos tres ya están seguros repitentes. Pero los demás van a estar, pues, haciendo emergencia. Para atender partos los ocupan los de la Gabriel y para cubrir turnos. Entonces, hacer una emergencia es, pues, una bomba de tiempo, ¿no? No llega solamente diarreitas, llega de todo. Y no hay los especialistas, porque llegan, pues, tarde, ¿no? Después de las 10, 11 de la noche empiezan a llegar de todo. Y ahí lo tienen al médico de la emergencia, que generalmente son recién egresados. Cuando les toca a ustedes hacer eso, bueno, piensen que cuando en un pacientito de un rato a otro aparece algo que se ve que es muy grave, primero hay que descartar intoxicaciones. Esa es la forma que tenés que guiarte. ¿Ya? Y por eso, al escuchar unos leves estertores húmedos, ya vos, tu inteligencia, así como el doctor House, que yo he inventado eso, House ha hecho, después de que Miracin ha empezado a atender así, ¿ya? Vos decís estertores, entonces pues le han estado dando algún tipo de jarabes, ¿no? Y así fue. Esa historia clínica está también en el hospital, que se puede verificar para que vean que no es un invento mío. Pero eso fue en Camírica, no fue acá. Otro paciente varón de 4 años que presenta orinas colúricas, hace 2 meses más o menos. Fue atendido por pediatras, recibió tratamiento antibiótico por 15 días en 2 oportunidades. Algunos días se pone bien la orina, pero luego vuelve el color, dice. Al examen sin fiebre, hemograma normal, examen de orina normal, buen estado general. Su padre era médico, era ginecólogo incluso. Preocupado estaba obviamente por el riesgo de patología renal crónica grave, ¿no? Hay que su hijito tenga orinas así colúricas y ya fue a su seguro, fue a la caja petrolera, fue a la caja nacional. 2 veces le hicieron tratamiento de 15 días para una infección urinaria y volvió por otra vez, ¿no? A repetirse. Y ya no le quedaba otra que buscar al glorioso doctor Laguna. Y llegó a mi consultorio en el hospital. ¿Y qué creen? A ver qué había acá. ¿Qué sospechan? En este pacientito. ¿Cómo es capo? ¿Qué sospechan? No ha venido capo, está durmiendo, está comiendo ese capo. Está Alejandro, con el nombre de Alejandro, y está acá. Alejandro, ¿qué capo? Aladito, dice Alex Mundi con su mamá. Yeah. ¿Cómo es capo? ¿Qué pensás? Y ese capo se duerme, ¿qué está bebiendo? ¿Qué está jugando billar? ¿Dónde está? ¿Por qué no contesta? El jarabe, doctor. ¿Qué es jarabe? Si no, pues estamos hablando de otro paciente. El jarabe era el paciente anterior. Ya pasó. Que tomó algún Sí, remedio, doctor, de sus padres, tal vez un no descuido. tenían, no, ningún remedio. Alimentación, según los padres, comía lo que comíamos siempre, pues no, lo normal. Los antibióticos, doctor, que tomó por 15 días. No, pues, pero los antibióticos tomó porque ya tenía eso, pues. Ya tenía y después tomó antibióticos. Allá, entonces no cuenta, pues, ¿no ves? Esto era sin antibiótico, nada. Pensaron que era infección urinaria y demás cosas, le dieron antibióticos. Ahí, claro, podía haber cualquier cosa, pero después que terminaron los antibióticos, estaba bien un tiempito y después otra vez. Se volvieron a hacer laboratorio y examen de orina normal.
buen estado general, hemograma normal, no tenía fiebre, ¿ya? Pero le volvieron a hacer otra vez tratamiento antibiótico, pues, ¿no? Y estaba bien más o menos esos días, y después otra vez orina así, colúrica. Entonces, le digo yo a su papá, esto es algo que come el niño, ¿ya? Así que tu misión es revisar absolutamente todo lo que consuma ese tu hijo, todo el día. Eso es una intoxicación, es producto de algo que está consumiendo. Y como que después de toda una semana que le hizo seguimiento, había sido que el niñito, cuando iba a visitar a su abuelita tenía una venta, así una venta de barrio, y en la venta de barrio suele haber de arroz, hacen como una especie de unas galletas con forma de patito o redonditas. No sé si han visto, ustedes que son medio cochambinos, ¿han visto alguna vez arrocitos dulces con forma así de patito Sí, doctor. o, o redonditos? ¿Han visto o no han visto eso? Sí, doctor. ¿Qué se llama eso? ¿Qué le llaman galletitas? ¿Qué le llaman eso, pues? ¿No, no recuerdas, Lisette? Arrocillo así, pinto. Pero viene así, ¿no? ¿De qué colores viene? Exacto. ¿Y qué forma tienen? Celeste. Mm. Algunos redondos vienen mayormente y después, yo he visto en redondo, doctor, en varios colores, como dijo la Hay compañera. redonditos, ya a veces hay en forma de patitos. Entonces, eso le había servido invitar. Y esos colorantes que tiene, así como han visto fucsia, celeste y más cosas, eso es lo que tenía su orina. Le dije, a ver, deja de darle eso y vamos a ver. Obviamente, ya con eso mejoró el paciente. Y es así como es difícil llegar a diagnosticar, ¿no? O sea, ¿cuántos pediatras pues lo vieron ahí en dos hospitales, en la Caja Nacional y en la Caja Petrolera, y le hicieron tratamiento infeccioso, todas esas cosas? Y esto lo comentamos para que ustedes tengan esa experiencia sin pasar por esa experiencia, ¿ya? Entonces, por suerte porque estaba yo ahí, que tengo otro tipo de formación y pude entonces hacer que ya no le den más tratamientos antibióticos a ese niño sin necesidad. No es simple, no cualquiera hace esos diagnósticos, ¿ya? Y no es que yo me invente de que era un capo, se está demostrado en las historias clínicas, así está. Por eso es lo que yo me hago la burla del resto de los médicos y los pediatras, porque se ha demostrado, pues, ¿no? Que hay diferencia abismal. Y eso está en las historias clínicas, no es un invento mío. Entonces, esto les transmito para que ustedes aprendan a pensar y descartar las intoxicaciones. Cuando las cosas no coinciden muy bien, no inventes patologías. Acá se inventaron en el primer paciente que no, debe ser una meningitis o un trauma de cráneo, trauma de columna, o sea, cosas graves, ¿no? Y en el otro caso igual, no, no, una infección urinaria y hay que evitar el riesgo, ¿no? De una insuficiencia renal. Y el padre asustado, era ginecólogo, asustado por su hijito, pues hacía lo que le decían los otros médicos, ¿no? Hasta que, como yo trabajaba en el hospital de los pobrecitos, no, no había pues consulta externa, entonces no querían la mayoría de la gente ir a hacer consulta en un hospital donde están los campesinos, pues. Pues yo trabajaba para ese hospital del Estado. Y además de eso había la Caja Petrolera, había la Caja Nacional y había los consultores privados de los otros de esos pediatras, ¿no?
Y en el hospital casi no iban porque iban los campesinos. Pero al ver que no les solucionaban su problema, no les quedaba otra que ir y hacer cola, sentaditos al lado de los campesinos, a esta gente que tenía plata, ¿no? Los ingenieros de yacimiento, todo eso, toditos hacían fila ahí, en ese hospital del pueblo. Entonces, es la mayor causa de mortalidad en los Estados Unidos, esto de las intoxicaciones. Los niños menores de 5 años llevan toda la boca. Se dice que es una forma de maduración sexual que exploran el mundo los niños a través de los labios, porque justamente el desarrollo del humano empieza en el cráneo y termina en los pies. Entonces lo que mejor maneja el niño es su boca. Por eso todo lo lleva a la boca para explorar. Y eso es lo que lleva a que se intoxiquen, ¿no? Con gérmenes o con cualquier otro tipo de sustancias que pueden causarle daño. Más del 90% de estas intoxicaciones ocurren en el hogar y el 50% son por ingestiones. Porque puede no siempre ser por algo que comen, ¿no? A veces se untan algún tóxico o algunas ropas tienen su color, su colorante, se llaman anilinas, esos colorantes, que cuando vos le echas agua empiezan a despintar, y ese color que despinta es tóxico también, ¿ya? A veces en esas poleras, en los carnavales se ponen esas poleritas y le echan agua, y luego empiezan a sentirse mal, inexplicablemente. Usted se pierde, pues los médicos, ¿no? Piensan que no en carnaval, que se ha drogado, que ha tomado esto, que fumó esto, que todo aquello. Y hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que esa polerita que tenía, que es polerita barata, cuando le echas agua, el colorante despinta y se absorbe por la piel. Entonces, sustancias no farmacológicas, cosméticos, cremas, colirios, sustancias de limpieza, plantas, todo eso te puede causar intoxicaciones, ¿no? Si son farmacológicos, obviamente, uno de los que es gravísimo es el paracetamol o el acetaminofén, causa problemas en la sangre, ¿no? Preparados tópicos, productos para la tos, resfrío, vitaminas, la vitamina dan hipertensión intracraneal, la vitamina A, por ejemplo, ¿no? Dan convulsiones. Monóxido de carbono. ¿Cuál es el monóxido de carbono? Mundi debe saber. Mundi, ¿qué es el monóxido de carbono? Ni están bebiendo, no capo con Mundi, ni contestan siquiera, ¿no? ¿Le respondo? Brian Torres, Sí, ya doctor. decido, Brian. Es los Va, desechos químicos del motor del auto, de un motor, digamos. perfecto, es el humo del motor de la combustión, ¿ya? Y eso es frecuente a veces cuando entran algunos a escuchar música en su garaje y su garaje es cerrado. Entonces están escuchando música y para que no se descargue la batería, prenden por el vehículo, ¿no? Y empieza a eliminar el monóxido de carbono y ellos a aspirarlo. Y eso les da sueño. Y se duermen y ya no despiertan más. Eso mismo ocurre, y hablamos por eso, en el invierno, la gente de escasos recursos que duermen en esos cuartitos que son muy fríos, entonces meten un brasero y ahí prenden su carbón o su leña y toda la familia se duerme para siempre. Ya es importante que empiecen a tener en cuenta eso. La gente del campo se calienta con eso y eso es veneno, ¿no? No puedes meter en un ambiente cerrado. Este monóxido de carbono te va a bloquear tu aparato respiratorio, tu hemoglobina y no podrás llevar oxígeno a las células. Entonces, paracetamol también es bastante tóxico. Yo he visto casos en los cuales un papá le daba paracetamol, media tableta de adulto a su lactante y le daba cada 2 horas, cada que lloraba, para le daba su paracetamol porque su madre, que era farmacéutica y tenía farmacia,
había salido, digamos, no sé dónde se iría, entonces él quedó con el lactante y le dio paracetamol así, de adulto, y le daba cada rato, pues, ¿no? Entonces, preparados tópicos, productos para la tos, resfrío, vitaminas, monóxido de carbono, dicho paracetamol. Salicilatos, esto es la aspirina, igual se intoxican con aspirina. Y lo que se ve es que hacen fiebre, aparte de esa predisposición al sangrado, empiezan a respirar con más frecuencia los intoxicados por aspirina. Y el problema es que los niñitos toman aspirineta, que es rica, pues no, es como un caramelito, la aspirineta. Y si la madre descuidada deja al alcance de su hijito y su hijito sabe que eso es dulce, se toma pues todo el blister, ¿no? Toda la tirita, le saca las aspirinetitas y se las chupa. Y eso les da esa intoxicación donde empiezan ellos a tener hiperventilación y además a tener fiebre. Entonces llegan ahí y los médicos se confunden, pues no, si hay fiebre, rápido, hagámosle un hemograma, algo así, normal el hemograma, listo, se pierde. Si está respirando, a ver, no, debe tener algo en el pulmón, radiografía, normal. A ver, corazón, normal. Y ahí se pierde el médico, el pediatra, el especialista. ¿Por qué? Porque no piensas en intoxicaciones. Opiáceos, bueno, ya esto es antidepresivos, cardiovasculares, hidrocarburos, todos esos son causas de mortalidad, ¿no? Que hay en el hogar. Prevención. Se dice que lo más importante obviamente es la educación, y esa educación ya tenés que vos darla en el control de niños sanos a la madre. No es al niño que vas a educar, pues a la madre. ¿No? Doña mamá, no puede tener usted al alcance de su hijito estas sustancias que pueden ser ingeridas. ¿Ya? Eso es lo que es la educación. O por eso mismo incluso se han ido fabricando ya los jarabes con las tapitas que no se puede abrir, sino que tienes que hacer fuerza y presionar esa tapa hacia adentro y recién girar para que abra. Eso no hace el niño, no tiene la fuerza suficiente, ¿ya? Y por eso no lo abren, son anti niños, pues, ¿no? Ya después de muchos años, recién la industria empezó a hacer ese tipo de frascos con esa tapa de seguridad. Donde vos giras, no abre. Para abrir tenés que presionar para adentro y recién empieza a abrir. Y eso no hace el niño. Hay que modificar los riesgos advirtiendo a las madres distraídas a que sean más atentas e inteligentes. Difícil, ¿no? Y puedan prevenir riesgos en el ambiente donde están sus niños. De tarea quiero que ustedes vean cuando van a un mercado. Quiero que vean a esas mamás que en el mercado están con sus niños. Que analicen y esas mamás están ahí opeando, mirando todo. Sus niñitos son chiquitos, ¿no? 3 añitos, así tienen, ya caminan y los sueltan, oye. Ella camina por delante y no le importa a su hijo. Es como si llevara un perro. El perro, claro, no se pierde, pues sabe dónde está, pues te huele y a ratingo te encuentra. Pero el niño no te huele, ¿no ves? Así son las madres, oye. Quisiera que miren en un mercado una mamá que tenga hijitos y la sigan a ver cómo es el comportamiento de ella con su hijo. ¿O qué han visto ustedes? Marisol, vos que ves todo, ¿qué has visto? ¿Cómo se porta la madre en el mercado? ¿Nunca has visto eso? ¿No te has puesto a analizar eso? No, pero no me refiero a eso. Eso es normal, ¿ya? No, porque lo tienen que llevar, pues no tienen niñera para dejarlo en su casa. Lo que te pregunto es, ¿has visto alguna vez en el mercado, cuando la mamá está de compras y lleva a su hijito, cómo se maneja ella con su hijito? ¿Ya? Quiero que ustedes vean
nunca los llevan de la mano, ¿ya? Nunca, ¿ya? La madre está opeando, viendo cualquier cosa y nunca lo lleva de la mano a sus hijos. Quisiera que vean a ver en algún mercado eso, para que se den cuenta cómo es esa madre. Piensa que está llevando un perro, o sea, el perro no se va a perder, claro que no, porque el perro la huele a la mamá y la persigue y la encuentra, pero el niño no. Y fíjense ustedes, a ver, vayan a un mercado, a ver cuántas mamás están en el mercado, andando, buscando sus cosas, agarrando de la mano a sus hijos. Y mejor si es que lo firman para que yo les crea. Y eso vamos a ver cómo retribuimos, cómo les aumentamos puntos o algo así, ¿no? Que tiene que estar firmado para que ustedes vean. Lo bacán es que como ustedes son tramposas, puede que lleven a una amiga, ¿no? Con su hijito y le firmen así nomás. Ustedes ya tenemos que buscar la forma para que no haya esa trampa, ¿no? Pero Pero a doctor, ver, va a disculpar, doctor, yo veo eso en niños de 4 o 5 años, de 6 años también igual veo en el mercado, agarran y lo dejan, digamos, de esa manera, digamos, y van todo el comercial o hasta afuera, salen con los perros, y después de media hora de residencia se echan de menos, digamos. Ajá. claro, así es como bien está diciendo este Brian, ya, es así, ya. Pero eso es aparte también, digamos, esos son niñitos que viven ahí en el mercado, ya. Bien lo que dice Brian, pero esto lo que les digo es más grave todavía, es niños, porque esos niños que viven en el mercado, mal que mal, tienen una inteligencia que ha ido desarrollando porque han nacido ahí, ya. O sea, como si fuera su casa, es todo el mercado, ya. La madre ya de rato en rato va y se fija, obviamente que eso está malo, ya es un caso. Pero peor que eso es todavía las madres que no son del mercado, que van de compras al mercado y que al ir de compras con a su hijito no lo agarran de la mano siquiera. Ellos están así caminando, opeando y eso de verdad que es bastante insoportable ver esa conducta materna. Medidas de Doctor, seguridad de los productos. doctor, Pues dice modificar riesgos advirtiendo a las madres Doctor, distraídas. Sí, dígame. yo le quería comentar eso, una anécdota, bueno, doctor, de eso lo que estaba diciendo. Pasa, yo me crié en un mercado, mi madre ¿Ya? comerciante, yo tenía 4 o 5 años y, y yo, o sea, estaba haciendo experimentos, digamos, estaba con fósforo al alcohol y de una de esas, digamos, a lo que lo coloqué, digamos, al alcohol, digamos, explotó todo el bote y fue a quemarme todo el brazo y el pecho, digamos. Y bueno, y mi madre estaba ahí en la tienda, digamos, sin saber lo que estaba haciendo. No, claro que sí, ¿no? Pero eso aparte, ya, o sea, lo que quisiera que ustedes noten, así como bien vos dices, desde luego que no, que se descuidan, eso es un descuido y no debería haber el alcohol y el fósforo ahí al alcance de los niños, ¿no? Por eso es lo que aquí está claramente hablando esto, dice modificar riesgos, advirtiendo a las madres distraídas que sean más atentas e inteligentes. O sea, la madre tiene que darse cuenta, pues no le puede dejar gasolina con fósforo al niño, ¿no? Porque el niño obviamente pues que va a querer descubrir qué es lo que se puede hacer con todo eso. Y eso es lo que hay que prevenir riesgos en el ambiente donde están sus niños. Eso es lo que ya hemos dicho, ¿ya? Pero lo que quisiera es que vean ustedes si esas madres por lo menos los llevan a sus niñitos de la mano. A ver, pónganse a analizar si los llevan de la mano cuando están en un mercado. Medidas de seguridad en los productos, lo que habíamos hablado, ¿no? De que ya han hecho los frascos con una tapa anti niños y acceso a centros toxicológicos o líneas telefónicas que brinden orientación en estos casos. No hay, pues no, aquí Santa Cruz Salvaje, no sé si tendrá un centro toxicológico donde se pueda hablar a cualquier hora y decir, bueno, hay un paciente que tiene estas características y ¿qué hago? Y alguien que te guíe, pues no te diga, a ver, fíjese, está por ahí cerca lo que ha podido tomar o cómo están sus pupilas, a todo aquello para que te pueda guiar. Pronóstico está en función al diagnóstico precoz y obviamente para eso también tenemos que aprender a hacer el lavado gástrico y eso va a ser parte de la práctica de este tema y que lo vamos a hacer con Mundi y Capo al comienzo y después cada uno de ustedes, amigui contra amigui. Falta menos de un minuto.
como siempre fue un placer y vayan a tomar su